¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues la Suprema Corte de Justicia ya determinó el futuro de varios amparos presentados durante mucho tiempo por Grupo Salinas, determinando que debe de pagar una cantidad millonaria. Particularmente está el caso de Grupo Electra, quien alcanzaría la cifra de 33,000 millones de pesos, lo que tendrá que pagar. Para analizar precisamente qué representa esta serie de decisiones por parte de la Suprema Corte, se encuentra con nosotros mi querido Andrés Reper, a quien saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto, como todos los días que tenemos la oportunidad de Hola, platicar con hola. él. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias, querido Jesús. Qué gusto saludarte y muy interesados en este tema tan importante para todos y sobre todo en esta coyuntura de ataques a la presidenta, a la institución presidencial, a la 4T de parte simplemente de un deudor con mucho dinero y megáfono. Oye, pues por ahí comenzaríamos, mi querido Andrés. ¿De qué dimensión es la decisión que toma la Suprema Corte y qué repercusiones crees que tenga? Bien, me parece que siendo la última instancia en México, el hecho de que la Corte diga ya, se desechan los amparos, es un manifiesto, desde luego es una decisión jurídica basada en que no hay condiciones para que se revisen estos amparos por la Corte, entonces tiene un fundamento jurídico, pero sobre todo a México y a la coyuntura le sirve como punto final de una especie de tragicomedia que ha personificado este empresario que con muy poca lealtad hacia las instituciones y hacia el propio país y hacia el sistema que le ha regalado, que prácticamente le ha permitido medrar con todas sus empresas sin pagar impuestos, que le otorgó una concesión y que además, bueno, todos sabemos el origen de cómo tuvo esta concesión a través de un préstamo que nunca pagó, un préstamo que dicen que era con dinero privado, pero luego se enteró pues de dónde sacaba tanto dinero el hermano de Salinas para prestarle tanto dinero no sé si sean primos lejanos, pero muy amigos por lo menos si eran, porque le prestó más de 400 millones para que pudiera comprar la concesión de Imevisión y convertirla en televisión azteca. La Corte está poniendo punto final a una controversia desde el punto de vista jurídico y nadie, ningún solo abogado, como puedes observar en las redes y en los noticieros, está hablando dando razones jurídicas para defender al deudor. Este deudor, Ricardo Salinas Pliego, lo que optó fue por hacer una estrategia no jurídica y sí mediática para litigar sus asuntos. O sea, no es que le hayan descubierto una deuda que él no supiera que la tenía o que le estén cobrando cosas que nunca le hubieran avisado que le iban a cobrar. Desde muchos años atrás, él hizo esta planeación. Yo lo atribuyo a dos factores. Primero, a que él le apostaba a sus buenas relaciones políticas con el poder. Entonces, me hago tonto, no pago y luego negocio con mis amigos del poder la condonación de impuestos. De hecho, se acerca a Andrés Manuel, se convierte en parte de su consejo de asesores económicos y le plantea estas cosas. Andrés Manuel le dice, vamos a platicar, incluso veremos si te hacemos una quita, que no es lo mismo que una condonación. O sea, una quita es decir, este recargo o esta actualización, esta la podemos obviar, pero no te vamos a condonar los impuestos. Sin embargo, a él no le pareció. Y entonces, en un acto de arrogancia, decide apostar por el otro camino, que es, te voy a extorsionar a través de mis medios, de mi actitud, voy a ponerte a la gente encima para que te veas obligado a dialogar conmigo. Y se topó con pared en la cuarta transformación, le dijeron, de todos modos vas a pagar. Entonces, a la par que iniciaba una campaña jurídica sin camino y sin destino y en un callejón sin salida, simplemente para ganar tiempo, este tiempo, claro que lo estaba ganando para poder hacer unas campañas mediáticas en contra del gobierno, del presidente Andrés Manuel y ahora de la presidenta, y además iniciar todas las otras campañas que están, digamos, en marcha a través de Atlas Network y a través de el financiamiento y el impulso a cuentas de internet y influencers y tiktokers que hablan en contra del gobierno. Y bueno, aquí se le está acabando el callejón, o sea, ya llegó al final. ¿Por qué? Porque estas sentencias ya estaban, estos asuntos ya habían sido resueltos incluso por la Corte, pero a la hora de empezar a ejecutarse,
el cobro. Entonces empezó otra vez una, digamos, una cadena de impugnaciones y decidió primero impugnar a la ministra Batres por las declaraciones que había hecho la ministra Batres antes de ser ministra. Entonces, cuando una persona se declara abiertamente o francamente opositora a otra, bueno, alguien puede decir que habría un conflicto de interés en que si esa persona se convierte en juzgador o en servidor público, pues va a ver con malos ojos los asuntos de la otra. Esto se llama, o se le conoce en el ambiente judicial como mesura judicial. Tú como juzgador no puedes pronunciarte públicamente sobre asuntos que es muy probable que vayan a caer bajo tu jurisdicción, entonces, porque estás prácticamente adelantando que tu criterio no sería imparcial, que sería un criterio cargado hacia tu posición en contra de tal o cual persona. Sin embargo, la Corte está resolviendo, y es muy providencial esta decisión, que la mesura judicial pues ocurre a partir de que ocupas el cargo, no antes de que ocupes el cargo. O sea, si tú eres un activista, como lo era Lenia Batres hasta antes de ser juzgadora, pues tienes todo el derecho de hablar de todos los temas que tú quieras. Y si después ya como servidor público caen bajo tu jurisdicción estos asuntos, desde luego que tienes que asumirlos con plena imparcialidad. Entonces, bueno, primero se desechó la impugnación, la recusación, que él, así se dice en el ambiente jurídico, recusar a un juzgador cuando él no se excusa por sí mismo. Tú lo recusas, es decir, tú no puedes conocer de ese asunto porque tú tienes un interés a mi favor o en mi contra, o conoces a algún pariente mío, etcétera. Entonces, primero se desechó eso, y después el nuevo ministro Arístides hace una argumentación y dice: nunca se debió admitir porque no se cumplían los supuestos para que se admitiera. ¿Y qué sucede? Que en estas cadenas impugnativas, que primero te vas a un juicio, lo pierdes, y cuando pierdes un juicio te vas a un juicio de amparo ante un tribunal colegiado, pero si el asunto es demasiado importante, solicitas que lo conozca la Suprema Corte. Entonces, esa solicitud se llama solicitud de atracción. Tú la puedes solicitar como parte en el asunto, o un colegiado de circuito, al darse cuenta de la importancia del asunto, puede decir: yo de esto prefiero no conocer, prefiero que lo conozca la Suprema Corte. O dos colegiados sostienen un criterio distinto uno de otro y ellos dicen pues que lo resuelva la Suprema Corte. En este caso, él solicita la atracción y la ministra Norma Piña, desde luego, que admite eso. ¿Por qué? Pues porque así se puede llevar más tiempo. ¿A qué me refiero? O sea, lo reciben en la Corte y como lo tenía el exministro Luis María Aguilar en un cajón de su escritorio, argumentando cargas de trabajo, lo que sea, puedes quedarte con el asunto años esperando que haya un momento de negociación política o de presión suficiente, que es lo que él quería hacer, de presión suficiente hacia el gobierno para decir: ya déjenme en paz, bájenme la cuota de lo que les debo y yo ya los voy a dejar en paz. Pero aquí hay otro dato que aquí ya voy a especular, voy a pensar en cómo piensa Ricardo Salinas. Yo creo que está muy lejos de estar en quiebra, porque alguien que con tal arrogancia incluso el día de ayer lanza todas estas arengas, ofende a la presidenta, a los mexicanos, a la gente de ideología con la que él no está de acuerdo, pues quiere decir que no está de rodillas, más bien que está muy enojado porque va a perder mucho dinero. Pero si alguien estuviera a punto, verdaderamente a punto de perder su patrimonio, pues no estaría en esa posición, ¿no? Estaría diciendo: a ver, ya vamos a platicar, por favor, denme un plan para ir pagando poco a poco, etcétera. Entonces, él ha querido jugar y lo hemos dejado jugar en este México tan tolerante con este tipo de grandes varones del dinero. Lo hemos dejado jugar y creo que es muy sano que, independientemente de que grandes comentaristas y periodistas como tú, algunos opinadores como tu servidor, o que se toquen las columnas, independientemente del ruido político, mediático, analítico que hay, que sea la Corte quien, a través de mecanismos jurídicos y decisiones jurídicas, le diga: se acabó, se rechaza el recurso de revisión, por lo tanto, las deudas que tienes que ya no están sujetas a jurisdicción, o sea, ya se dictaminaron como que existen y que debes ese dinero, pues tienes que proceder a pagarlas.
Este es el primero de varios asuntos y está, no me lo sé de memoria los 7 casos, pero en total lo que la decisión de hoy representa son 33,000, más de 33,000 millones de pesos que ya, hoy se determinó que ya los debe y que los tiene que pagar. Entonces, bueno, ahora es lógico que pensar que vamos a recibir una respuesta airada, furibunda, virulenta y violenta, sobre todo en redes, a través de sus amenuenses y todos los locutores que trabajan para él, más las personas de las redes, para generar un clima de rechazo al gobierno, a la presidenta, de crítica y de desesperación, como si el país estuviera al borde de una especie de abismo o precipicio, cuando no, simplemente ellos están creando un ruido para presionar al gobierno y al sistema para que no les estemos en posibilidad de cobrar lo que le deben a México. Oye, Andrés, esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, marca también ese fin de la dependencia en el poder económico que le permitió a este hombre hacer lo que hacía durante tantos y tantos años con una corte que abiertamente en alguna entrevista Norma Piña decía, bueno, es que la Constitución era neoliberal, entonces nosotros tenemos que interpretar la Constitución de esa manera, un pretexto en todos los sentidos, pero marca también esa separación del poder económico que era una de las tantas demandas que se estaba exigiendo a raíz sobre todo del comportamiento del anterior tribunal. Sí, esto que dices es muy importante, es parte del análisis ya más profundo de lo simbólico de la decisión de hoy, porque recordemos que esta frase que acabas de decir la comentaba el propio expresidente cuando en campaña en San Quintín se le acercó un campesino y le dijo, ya logramos separar el poder del clero del poder político, ahora hay que separar el poder económico del poder político, y fue su bandera durante los 6 años. Hoy se culmina esto. ¿Y por qué era importante la reforma al Poder Judicial? Justamente para terminar con esta visión, este paradigma que, bueno, mira, siendo los ministros y los magistrados, personas del sistema, soldados del sistema, burócratas del sistema, ellos hacían lo que les ordenaran que hicieran. Y si su chamba se la debían al presidente y a una reforma que hizo el presidente Cedillo en 1994 para que la Corte tuviera esta visión y esta óptica absolutamente empresarial y neoliberal, que significa para los que todavía no, después de tanto, sigamos un poco desconociendo qué significa neoliberal, es utilizar todos los instrumentos del Estado para beneficiar a los empresarios, no al Estado. Quitarle a través del propio Estado, desprenderse de todas sus atribuciones de vigilancia y de control de la economía para dejar esta frase que se inició en el 1700 de laissez-faire en francés, que es dejar hacer y dejar pasar. Que el Estado dé un paso hacia atrás y que todo esto lo gobiernen los empresarios. Que realmente es hipócrita, porque son los empresarios los que necesitan al Estado para que los proteja a través de políticas proteccionistas, para que los ayude a cobrar sus deudas, para que les brinde infraestructura, para que sus empresas puedan funcionar. Digamos que es una posición comodina. Esto permitió, entre otras cosas, que la Corte anterior le dijera a los bancos, ustedes pueden cobrar intereses sobre intereses. No vamos a exigir que aparezcan los nombres de los deudores del Fobaproa. No le vamos a exigir a los deudores del Fobaproa que paguen la deuda, la vamos a absorber todos los mexicanos. Vamos a tratar de juzgar con mínima rudeza a los expresidentes y a los delitos de exgobernadores. Esta visión es neoliberal porque permite que grandes negocios, incluso derivados de la corrupción, se lleven a cabo sin que haya rendición de cuentas. Lo que estamos viendo hoy es el resultado del esfuerzo, y quiero felicitar a todos los mexicanos que participamos en la defensa de la reforma judicial, desde nuestros teléfonos, opinando, yendo a las marchas, yendo a los foros a defenderlo, yendo a votar, apoyando la decisión de reformar a la Corte. Aquí está el resultado. Es una Corte que está respondiendo a los intereses
de la nación basados en la ley, no en una interpretación de lo que ellos hagan, de lo que deben ser los intereses de la nación. Esto es, no es una decisión política de los ministros por estar a favor o en contra de la 4T o ser derivados de una elección. No, no, no. Están aplicando la Constitución y las leyes. Y otra cosa, él solicita al SAT hace unos días, bueno, dime cuánto te debo para pagar. Claro, esta era una estrategia para decirle a la gente, yo sí quiero pagar, pero además quería matar dos pájaros de un tiro. Quería obligar a que el SAT le dijera, bueno, tu deuda originalmente pues era de tanto, pero ya con cargos y entonces decir, lo que realmente yo debo nada más son 18,000 millones de pesos. Pero estos gobiernos tales por cuales me han querido cobrar porque lo que quieren es desquitarse, porque yo sí les digo las cosas en su cara y entonces ahora ya traigo una deuda de 74,000 millones de pesos. Bueno, perdón, los recargos y las actualizaciones de impuestos a todos nos afectan. Yo hoy mismo trabajo en una institución que tiene adeudos administrativos con el SAT y van subiendo los recargos y eso, digamos, todo mexicano que paga impuestos lo sabe. Si no pagas impuestos, se van llenando los recargos. Esta estrategia que él buscó era decir, vean cómo yo no debo tanto y cómo me quieren cobrar. Pero el SAT lo que le dijo es, yo ya no, bueno, de hecho no le dijo nada, pero la respuesta es más o menos, yo ya no te voy a decir cuánto debes, porque este asunto ya no está aquí, este asunto ya está en la corte y ya lleva una serie de actualizaciones y recargos. Y fue el propio SAT el que promovió el recurso de reclamación ante la corte para decir, por favor, ya no le acepten esta revisión. Entonces, estamos viendo al Estado mexicano actuar como debería actuar en el cobro de impuestos, que sí lo hace con mexicanos de a pie, con pequeños empresarios de tiendas de abarrotes, de tintorerías, de negocios, a los que sí les cae el SAT y esa famosa frase, ¿no? Ya te cayó el SAT. Pero resulta que a los grandes empresarios pues se les daba todas las concesiones, incluso en el SAT había una dirección que se llamaba Dirección General de Atención a Grandes Contribuyentes. O sea, a los grandes contribuyentes se les trataba aparte y a ver, vamos, te vamos ayudando. Yo no digo que no se les atienda por las cantidades que representan y por el impacto que tiene el pago de impuestos en grandes empresas que afectan sectores específicos de la economía. Pero eso no quiere decir que por ser un grande contribuyente y porque seas dueño de medios de comunicación, te vamos a perdonar los impuestos. Pues creo que hoy es un parteaguas y hoy estamos contentos de ver esta decisión de que la corte que escogimos, para lo que la escogimos, está empezando, bueno, ya ha tenido varias demostraciones de estar empezando a cumplir con las demandas y pues yo no puedo más que estar muy satisfecho por haber formado parte de este esfuerzo y decir qué bueno que ya se tomó esta primera decisión. Y esto además le puede a él dar a entender que así vendrán las demás y a todos los grandes deudores y a todos los factureros decir, se acabó de lo que se daba, ¿eh? O sea, ahora sí vamos respetando al sistema tributario mexicano. Mi querido Andrés Reper, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Muchas gracias por esta aportación al canal, oye. Muchas gracias a ti, querido Jesús. Perdón, la tos de perro son los cambios de clima. Un fuerte abrazo y bueno, pues pendientes para las siguientes resoluciones.